Capítulo 13. De los soldados auxiliares, mixtos y mercenarios. Las armas de ayuda que he contado entre las inútiles son las que un príncipe presta a otro para socorrerle y para defenderle. Así, en los últimos tiempos, había hecho el Papa Julio II una desertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrara. Convirtió con Fernando, rey de España, que éste iría a incorporársele con su ejército. Tales armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero resultan infautas siempre para el que la llama, porque si pierde la batalla queda derrotado, y si la gana se constituye en algún modo de prisionero de quien la auxilió. Aunque las historias antiguas se hallan llenas de ejemplos que demuestren tan clara verdad, quiero detenerme en el de Julio II, que está todavía muy reciente. Si el partido que tomó de ponerse por entero en manos de un extranjero para conquistar a Ferrara no le fue funesto, es que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preventó de los efectos de tan mala determinación. Habiendo sido derrotados sus auxiliares de Ravenna, los suizos que sobresalieron contra sus esperanzas y la de todos los demás desalojaron a los franceses que habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la sencilla razón de que habían emprendido la fuga, ni de sus auxiliares por el que había vencido realmente, pero en armas distintas de las de ellos. Los florentinos, que se encontraban sin ejército en absoluto, llamaron a 10.000 franceses para cuidarlos y apoderarse de Pisa, y esta resolución les hizo correr más riesgos que jamás se le habían presentado en empresa. Queriendo el emperador de Constantinopla oponerse a sus vecinos, envió a Grecia 10.000 turcos, los cuales acababan la guerra no quisieron salir de allí, y este fue el principio de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente el que no quiera habilitarse para vencer es capaz de valerse de semejantes armas, que miro como mucho más peligrosas de las mercenarias, cuando son vencidas, no por ello, donde todas menos unidas y dispuestas a obedecer a otros que al príncipe, mientras que las mercenarias, después de la victoria, necesitan de una ocasión favorable para atacarle, por no formar todo un mismo cuerpo. De otra parte, hallándose reunidas y apagadas por el príncipe, el tercero a quien esté conferido el mando suyo no puede adquirir sobre ellas autoridad tan suficiente y tan súbita que le sea fácil disponerlas inmediatamente para atacarle. Si la cobardía es lo que más debe tenerse en las tropas mercenarias, lo más temible en las auxiliares es la valentía, pero su príncipe sabio evitará siempre valerse de unas y de otras recurrirá a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a ganar con las ajenas. No miro jamás como un triunfo real el que se logra con armas de otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia y en traer a la colación su conducta de semejante caso. Entró con armas auxiliares en la Romaña, conduciendo a ella las tropas francesas, con que tomó Emolia y Forlì, pero no, apareciéndole seguras tales armas y juzgando que habían menos peligros de servirse de las mercenarias. Tomó a sueldo las de los ursinos y de los vitellis, más como no tardarse en notar que esas oraban de modo sospechoso e infiel. Se deshizo de ellas y recorrió armas que fueron suyas propias. Puede apreciarse fácilmente la diferencia que hubo entre la reputación de ser Borgia, sostenido por los ursinos y los vitellis, y la que granjeó no bien se quedó con sus propios soldados, y la que no se apoyó más que en sí mismo. Esto resultó muy superior a la precedente, y no se le estimó en el respecto militar más que cuando vio que era poseedor absoluto de las armas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos tomados de una época inmediata a la nuestra, no olvidaré por ello a Girón de Siracusa, del que ya anteriormente hice mención, desde que, como queda dicho, le eligieron a los siracusanos por jefe de su ejército, conocido al punto de que no le era útil la tropa mercenaria, por ser capitanes de los que fueron capitanes en Italia posteriormente, y al comprender que no podían conservarlos ni licenciarlos, tomó la resolución
de destruirlos e hizo después la guerra con propias armas y nunca ya con las ajenas. Y todavía quiero traer a la memoria un episodio del Antiguo Testamento que guarda relación con mi asunto. Me refiero al ofrecimiento hecho a Saúl por David de ir a pelear contra el filisteo Goliat para darle alientos. Saúl revistió a David con su real armadura, pero a riesgo mancebo, después de habérsela puesto, la desechó, diciendo que cargado así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas y que prefería cometer al gigante faraón con su honda y con su palo símbolo hermoso, que es el príncipe que toma ajenas armaduras o se le caen de los hombres o le pesan mucho o que le aprietan y le embarazan. Carlos VII, padre de Luis, apenas con su valor y con su fortuna hubo liberado a Francia de la presencia de los ingleses. Experimentó la necesidad de disponer de armas que fuesen suyas y quiso que hubiera caballería e infantería en su reino. Su hijo Luis suprimió la infantería y tomó el sueldo suizo. Imitada esta falla por sus sucesores hasta ahora, en este año de 1615. Es cuando vemos la causa de los peligros en que el reino se halla al dar cierta importancia de los suizos, desenlató su propio ejército y al presidir por completo de la infantería puso bajo la dependencia de las armas ajenas de la caballería, acostumbrada a esta luchar con el socorro de los suizos, creyó que no poder ya vencer sin ellos, de donde resulta que los franceses no bastaban para pelear contra los suizos y que sin el auxilio de estos no intentaban nada contra nadie. Los ejércitos de Francia se componen, pues, en parte de sus armas propias y en parte de las mercenarias. Reunidas unas de las otras, valen más que si solo fueran mercenarias auxiliares. Pero un ejército así formado es inferior con mucho o a lo que sería si se compusiese de armas francesas únicamente, y este ejemplo basta, porque el reino de Francia se contaría entre los invencibles si se hubieran acrecentado o a lo menos conservado la institución militar de Carlos VII, pero a menudo cualquier cosa de los hombres se establecen fundados en algún bien que augura, esconde en sí misma un feticismo veneno, como Isune antes al comprar el caso con el proceso pedagógico de tesis, por el cual el que estando al frente de un principado no descubre el mal en su raíz, ni lo advierta hasta que se manifiesta, no es verdaderamente sabio, pero semejante perspectiva se ha convencido a pocos principales. Y si, recurriendo a un nuevo ejemplo, queremos buscar el origen de la ruina del Imperio Romano, encontramos que su fecha data del momento en que empezó a tomar godos a sueldo, puesto que desde entonces comenzaron a enervarse sus fuerzas y cuanto vigor se le hacía perder redundaba en beneficio de aquellos soldados mercenarios. Infiero que lo dicho, que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, y es que depende enteramente de la suerte ciega, por crecer de la valentía patriótica que se requiere para defenderse de la adversidad, opinión y máxima de los políticos sabios. Pues siempre que nada es tan débil ni tan vacilante como la reputación de una potencia, que no esté fundada en las fuerzas propias. Son estas las que se componen de soldados y de ciudadanos, hechuras del príncipe, y todas las demás son mercenarias o auxiliares. En cuanto a la manera de crearse armas propias, es fácil de hallar, con solo examinar las instituciones de que antes hablé y considerarse como Filipo, padre de Alejandro, igualmente que otros príncipes y muchas repúblicas, se formaron ejércitos y los ordenaron sobre esta materia, remitió por entero a sus constituciones.